Bienvenidos a otra OSCE clase. Hoy vamos a ver lo que es una función par y una función impar. Pero para ello primero tenemos que conocer cuáles son los dos tipos de simetría. Para eso vamos a utilizar el programa de GeoGebra. En GeoGebra vamos a utilizar este botón, esta herramienta. Y aquí podemos ver los dos tipos de simetría, la simetría axial y la simetría central. La simetría axial, aquí mismo nos define el programa, es aquella simetría que se obtiene al reflejar un objeto a partir de un eje de simetría. Este eje va a ser una línea recta, inclusive en la figura nos proporciona un ejemplo. Este punto rojo se refleja con respecto a la roja y obtenemos el punto azul, o viceversa. Entonces vamos a pintar una recta en el plano cartesiano, digamos x más y más 2 igual a 0. Esta recta, aquí está, vamos a pintar de color azul. Vamos a reflejar el punto A. Vamos a dejarlo de color azul. Aquí está. Tenemos el punto A. Y ahora vamos a pintar, bueno, ya no pintamos otro punto, vamos a reflejarlo. Entonces fíjense que es lo que sucede cuando activo el botón. Entonces voy a reflejar este punto con respecto a esta recta. Y se forma un punto que se llama A'. Vamos a pintarlo de color rojo. Entonces fíjense que es lo que sucede. Cuando yo muevo este botón A, también se aproxima a la recta. Y si yo me alejo de la recta roja también se aleja. Resulta que la distancia a la recta azul es la misma. ¿Okay? Es más, inclusive puedo hacer figuritas. Voy a activar aquí el rastro y también aquí voy a activar el rastro. Ya está. Y podemos hacer aquí un corazón. Bueno, parece más un gato. Ahí está. Ahora voy a intentar hacer un corazón. Ahí está, y tenemos un corazón. Podemos hacer aquí diversas figuritas. Okay. Podemos movernos así. ¿Vieron? Entonces, la simetría axial es aquella que se obtiene con el reflejo con respecto a una recta. Entonces, ¿a qué se le llama función par? Una función par es aquella cuando la recta o el eje de simetría es precisamente el eje Y. Recordemos que la ecuación del eje Y es x igual a 0. Ahí está. Entonces ahí tenemos como recta azul al eje Y. Entonces una función par podría ser una parábola como la que estoy formando. Podría ser una función como la que estoy haciendo. Podría ser una recta horizontal. Podría ser una curva de este estilo. Así, baja, luego sube y luego se va hacia el infinito. ¿Okay? Entonces, cualquier curva donde pues el eje Y la divida a la mitad prácticamente. Por eso aquí la definición del libro es la siguiente. Dice, la gráfica de una función será par si es simétrica con respecto al eje Y. Y nos pone como nota, una manera de ver si es simétrica respecto al eje Y es imaginar que se coloca un espejo en dicho eje y la gráfica se refleja perfectamente. O también que el eje Y corta la mitad a la gráfica. Vamos a ver algunos ejemplos en estas 30 gráficas.
Aquí podemos ver en esta función que es par porque el eje Y la corta en dos partes iguales. Esta también es par porque igual el eje Y la corta en dos partes iguales. Esta no es par porque porque vemos que no lo corta en formas iguales. Aquí vemos que hay como una montañita más baja que la otra. Entonces no son iguales al momento de hacer el corte. Esta función sí es par porque vemos que la divide a la mitad del eje Y. Esta no es par, o sea, tiene simetría axial en x igual a 1. Pero recuerden que para que sea considerada una función par, el eje Y debe de ser el eje de simetría. Es decir, que el eje Y debe de dividir a la mitad a la gráfica. Entonces esta tampoco es par. Esta menos no es par tampoco. ¿De aquí alguna es par? Correcto, ninguna de estas tres gráficas es par. ¿Y de aquí alguna es par? Si pensases que la 11 es par, caíste en un error común, ya que sí es cierto que parece ser que el eje Y la divide a la mitad, pero vemos que tenemos un punto cerrado. Esto quiere decir que la gráfica acaba en este extremo derecho, pero en la parte izquierda tenemos una flecha, por lo cual indica que se puede prolongar. Entonces no la divide a la mitad, ya que al dividirlo a la mitad, pues esta altura sí la debe de alcanzar la otra parte, pero no, porque ahí acaba. Entonces ninguna de estas tres es par. Bien, ahora veamos a la función impar. Antes de definirla, vamos a ver el otro tipo de simetría, la simetría central. La simetría central, ya está. No nos arroja la definición. Aquí está. Objeto a reflejar, luego centro de simetría. Entonces aquí podemos ver en la imagen que el punto azul se refleja con respecto a otro punto, por lo cual da este punto de color rojo. Entonces la simetría central es cuando se refleja con respecto a un punto. Por ejemplo, digamos que el punto C, ese punto que estoy marcando, vamos a renombrarlo como punto C. Ya está, que es donde va a pasar la simetría central. Y ahora vamos a marcar un punto A. Ya está. Vamos a colocar de color negro el punto C para no confundirnos. Aquí está. Y hacemos la simetría central. Refleja este punto con respecto a este otro. Y obtenemos el punto A'. Bien, entonces podemos ver cómo se refleja este punto A. Entonces la distancia que hay de A a C es la misma distancia que hay de C a A'. Y sobre la misma línea. Vamos a activar aquí el rastro de los dos puntos. Y podemos hacer ahí diferentes figuras. Un zigzag. Vean cómo se refleja. Si me voy para abajo, el punto se va para arriba. Entonces si yo subo, el otro baja. Si me voy a la derecha, se va a la izquierda. Si voy hacia abajo, se va hacia arriba. Podemos formar funciones que empiecen de arriba y terminen abajo. Ahí está. ¿A qué se le llama simetría? Bueno, función impar. La función impar es aquella que es simétrica con respecto al origen. Es decir, que este punto C lo debemos de colocar en el origen. Ahí está. Entonces podemos formar funciones que se reflejen de esa forma.
Por ejemplo, esta sería una función impar porque tiene simetría central donde esa simetría es con respecto al origen. Otra forma de ver esta simetría central es que la gráfica en la parte izquierda, esta gráfica azul, si nosotros la rotamos 180 grados, vamos a obtener la gráfica roja. O bien, si nosotros volteamos toda la figura, nos va a quedar la misma gráfica. O sea, no cambia. Por eso aquí podemos ver, dice nota, una manera de ver si es simétrica respecto al origen es imaginar que la gráfica rota 180 grados y se obtiene como resultado la misma gráfica. Entonces aquí tenemos la gráfica normal. Aquí está, la gráfica normal. Y luego al rotar 180 grados, literal, aquí pueden ver que están volteadas la otra imagen. Y vemos que nos queda exactamente la misma imagen. Misma curva que sube y luego baja. Aquí está, sube y luego baja. Luego en que baja vuelve a subir. Aquí también lo tenemos, baja vuelve a subir. Es la misma gráfica. Entonces esa característica deben de tener. Vamos a ver de las 30 gráficas que tenemos aquí, cuáles son impares. De aquí pues hay dos pares, esa 3 pues dijimos que no es par, pero tampoco es impar porque no tiene esa simetría central. Vamos a la siguiente, aquí esta tal vez podría ser impar, pero fíjense que su simetría no es en el origen, es en el menos 1,0. Entonces no es función impar a pesar de que tenga simetría central. Aquí tenemos una función impar. Aquí lo pueden ver. Esta es una función impar. Y vamos a cortarlo. Aquí está. Lo cortamos, copiamos y vamos a ponerla al ladito pero volteada. Aquí me hice una imagen muy grande. No hay problema. Ahorita la hacemos más pequeña. Ahí está. Entonces la rotamos 180 grados. Y podemos ver que nos queda la misma gráfica. Ahí está. Es la misma gráfica, pero volteada. Entonces literal, o sea, inclusive en el examen pueden voltear si quieren su examen, lo ponen al revés. Y si ven que queda lo mismo, pues sí es impar. Si no es par ni impar, entonces podemos decir que no tiene simetría o no se le puede llamar de esa manera. Solo y simplemente ponemos ninguna. En la siguiente es función par o impar. La respuesta es ninguna porque vemos que este sí alcanza la altura de 3 en el menos 2, pero para que sea impar aquí debe de alcanzar la altura de menos 3 y vemos que pues no llega. Entonces no es impar. Ahora esta, ¿será que sea impar? Sí lo es. El 9 es impar. ¿Ok? Entonces la diferencia, bueno, eso viene siendo la simetría, la función par y la función impar. Se queda de tarea los ejercicios de la página 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Es decir, todo lo que resta del desarrollo. En esos ejercicios tenemos que responder si representa una función y tenemos que recordar cuál es el criterio de que sea función. Que una x no tenga más de dos alturas. Entonces aquí podemos ver que todas las x tienen una sola altura. No hay x que tenga una gráfica arriba y abajo de ella. Por ejemplo, aquí el 5 solo tiene un punto rojo debajo de ella. O el punto 1 solo tiene un punto rojo arriba de ella. Aquí, pues como están muy pegados, parece ser que tiene más, pero no, es solamente porque están ahí muy compactados. Entonces esto sí sería una función. Dominio es la proyección sobre el eje X.
Entonces vemos que hay asíntotas, entonces ahí el menos 2 y el 2 no van a tener alturas, entonces el dominio va a ser de menos infinito a menos 2 abierto, unión de menos 2 abierto a 2 abierto, unión de 2 abierto a más infinito. Rango. Al proyectar sobre el eje Y, vemos que aquí está marcada la asíntota, por lo cual el 2 no tiene altura, pero el 0 sí alcanza la altura de 0. Entonces aquí en 2 va a ser abierto, pero en 0 va a ser cerrado. Entonces va a ser de menos infinito a 2 abierto, a menos 2 abierto, unión de 0 cerrado a más infinito. Intersecciones con los ejes. Vemos que toca el eje X en la coordenada 0,0 y en el eje Y también toca en el 0,0. Si esta gráfica hubiera estado un poco más arriba, habría intersección con el eje Y, pero no con el eje X. ¿Es una función inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna de las anteriores? Bueno, pues vamos a analizar. Para que sea inyectiva, todas las alturas deben de ser diferentes. Y eso no es cierto porque, por ejemplo, esta altura 3 se alcanza en esta parte de la gráfica, pero también en esta parte izquierda. Por lo tanto, hay dos valores de X que tienen la misma altura. Entonces, no es inyectiva. Suprayectiva, el rango pues nos quedó diferente a menos infinito a más infinito. Por lo tanto, tampoco es suprayectiva. Biyectiva es que cumple las dos condiciones. Entonces, como no cumple las dos, entonces concluimos que es ninguna de las anteriores. Función par, impar o no tiene paridad. Bueno, vemos que el eje Y divide a la gráfica en dos partes iguales. Entonces podemos decir que es una función par. Bien, entonces se queda de tarea las páginas antes mencionadas. Saludos, chicos.